Nuevamente a la sección Voces de la revista Universidades de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. En esta ocasión vamos a platicar con la doctora Yoselin Gacel Ávila, quien es una autoridad en el tema de educación superior. Es importante abordar este tema porque forma parte de la agenda de la CRES 2018, que es un reto para las universidades latinoamericanas, y porque queremos saber qué implica, además de la movilidad de estudiantes, el tema de la internacionalización. Quisiera preguntarle que en una región tan diversa como es América Latina y el Caribe, ¿con base en qué criterios deberían diseñarse las políticas de internacionalización en las universidades? Doctora. La internacionalización es, de hecho, un proceso intencional y muy planeado por las instituciones de educación superior y que tiene como objetivo integrar una dimensión internacional, intercultural y global, además de comparada e interdisciplinaria en los objetivos y funciones sustantivas de la educación superior. Su propósito es incrementar la calidad de la educación y de la enseñanza, de la investigación y, claro, hacer una contribución significativa a la sociedad. ¿Qué es? La finalidad de la internacionalización es, como lo acabo de decir, mejorar la calidad de la enseñanza en investigación, es provocar en las instituciones de educación superior y en el sector de educación superior en su conjunto, un mayor involucramiento en los problemas globales, regionales y locales, mejorar la preparación de los estudiantes para que sean exitosos profesionalmente y socialmente en el medio actual, que es un medio global, y defender algunos valores tan importantes como la ciudadanía global, la ciudadanía que significa una ciudadanía más responsable y participativa, que defiende la democracia global y los derechos humanos y el respeto a la diversidad intercultural. Yo quiero hacer hincapié en estos porque más que nunca en el contexto actual es importante recalcar estos valores de la internacionalización que mucha gente a veces no recuerda. La idea de la internacionalización es preparar a los estudiantes bajo una perspectiva global de los problemas humanos, de formar en ellos una conciencia global a favor de estos valores y principios de una ciudadanía responsable, humanista y solidaria, ¿sí? Los valores y los principios de la internacionalización son la libertad académica, la autonomía institucional, la responsabilidad social, el compromiso de buscar prácticas locales e internacionales que promueven la equidad en acceso y el logro académico y sobre todo la no discriminación, la cooperación, los apegos a estándares de integridad científica y éticos en investigación y promover la cooperación interinstitucional e internacional en favor de la resolución de los problemas globales. Ya estamos viendo con el COVID-19 que cada día es importantísimo la colaboración internacional en materia científica. La idea es construir comunidades científicas internacionales y establecer una colaboración en base a la reciprocidad, el beneficio y el respeto mutuo. Promover, como yo dije, la solidaridad y la promoción de la diversidad. Para nuestra región, es importante, bueno, se dice que América Latina es una región muy diversa, es cierto, pero no hay que exacerbar demasiado este punto porque todas las regiones son diversas. O sea, Asia es muy diverso, Europa es muy diverso, todas las regiones son diversas, ¿sí? La idea en América Latina sería promover la formación de una integración académica intrarregional, ¿sí? Y para tener con más agilidad la movilidad de nuestros profesores, de nuestros académicos y también reforzar las capacidades institucionales
en función de la complementariedad de áreas de excelencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso también nos ayudaría a tener una mayor visibilidad hacia afuera, que América Latina es desgraciadamente una de las regiones del mundo que menos atrae estudiantes internacionales. Y eso, una integración académica nos permitiría una mayor visibilidad. ¿En qué se debe que estamos, América Latina, muy retrasados en cuestión de integración académica? Es que no ha habido una voluntad política de los diferentes gobiernos para integrarlos. Está en el discurso, pero en los hechos no hay realmente programas gubernamentales ni acuerdos supranacionales como lo existe, por ejemplo, en la Unión Europea a través del proceso de Bolonia para integrarnos. Usted habló de construir ciudadanía a través de la internacionalización de la educación superior, pero ¿cómo se pueden generar en los estudiantes estas visiones humanistas y solidarias en un mundo regido por la mercantilización de la educación superior y por el individualismo, doctora? Yo pienso que sí hay una parte de la educación superior, especialmente en América Latina, hay un crecimiento muy fuerte de la educación privada, pero no toda no toda la educación privada, hay una educación privada de muy baja calidad, pero hay una educación privada también de muy alta calidad. Pero también yo no lo considero como una mercancía. Todavía no hemos llegado a considerar la educación como una mercancía. Hay un movimiento que lo hace. De hecho, está integrado como un bien comercial en la Organización Mundial del Comercio. Pero yo creo, y México es un buen ejemplo de ello, donde el sistema nacional público todavía prevalece, ¿sí? Entonces, yo sí creo que no pondría yo que la educación es solamente una mercancía. Hay un movimiento pero no es lo principal. Todavía lo considero yo la educación como un bien global, como público, y justamente la internacionalización es a favor de ideología, dado que promueve el intercambio entre los diferentes sistemas, la comunidad, el establecimiento de comunidades internacionales, científicas, etc. Hemos también hablado en su presentación que la internacionalización es un componente clave de la calidad de la educación superior, pero no nos queda claro si tiene algo que ver con coadyuvar a solucionar un poco la desigualdad. ¿Es equitativa la internacionalización en nuestras universidades? Es decir, ¿está al alcance de los estudiantes? Hay dos problemas aquí. Está la equidad y está la internacionalización. Sí. Primero, sí hay que recordar que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo en cuanto a distribución de ingresos, ¿sí? También en cuanto a distribución de ingresos y también en oportunidades de educación. Por ejemplo, les voy a citar que del total de estudiantes de educación superior, solamente el 14% de los estudiantes pertenecen al quintil de menores ingresos de la población y solamente 3.6% de ellos se gradúan. Entonces, eso es debido a la gran pobreza y la desigualdad que hay en América Latina, ¿sí? Ahora, en cuestión de internacionalización, la internacionalización efectivamente se dirige a, no lo voy a negar, yo creo que sí es cierto, a un cierto élite. Élite en el sentido élite académico, porque los estudiantes que pueden ingresar y ser admitidos en una universidad extranjera son los mejores alumnos. Por ejemplo, todos los programas de movilidad piden por lo menos un promedio probablemente de 90, 95 o 100. Los estudiantes de baja calidad no pueden acceder a estos programas. Luego, en América Latina,
debido a la falta de política pública, ¿sí? Y la falta inclusive de apoyos de parte de las instituciones a la movilidad. No hay suficientes becas, lo que implica que los estudiantes que pueden viajar y sufragar sus gastos en extranjeros son los estudiantes que reciben apoyos económicos de su propia familia. Es prácticamente ausente el apoyo del gobierno, y en este gobierno es peor. Han cancelado muchísimos programas de becas y de apoyos extraordinarios a las instituciones que permitían dar becas a los estudiantes, pero de todos modos eran siempre becas parciales, no totales. Entonces ese es un problema de nuestros gobiernos. No quieren restablecer y no pueden financiar la movilidad. No es el caso, por ejemplo, en Europa. En Europa los estudiantes tienen becas completas para poder hacer su movilidad. Entonces, sí, es cierto, y eso me preocupa porque estamos finalmente, y ahora con la crisis que va a haber después del COVID-19, pues menos familias van a poder apoyar la movilidad de los estudiantes. Entonces, vamos a llegar a una movilidad de estudiantes con familias de mayores recursos. Pero eso es, para mí, un problema, una falla de nuestras instituciones y de nuestros gobiernos, que ellos mismos tienen el deber de restablecer esta desigualdad y dar oportunidades a los estudiantes a tener experiencias internacionales, porque al momento de buscar trabajo hay mucha diferencia entre un estudiante que puede decir que estudió una parte o tuvo una experiencia internacional y el que no ha. Entonces, no ha tenido. Entonces, ya la situación actual en México, en América Latina, provoca aún más la desigualdad. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo cree usted que se vayan a adaptar los modelos de internacionalización universitaria en la pospandemia? Bien, eso sí es un tema muy candente, de lo cual se ha hablado poco en América Latina. Se habla muchísimo en Europa, inclusive en Asia y en África, y poco en América Latina. ¿Cuál es el futuro de la internacionalización después de la pandemia? Pues yo no soy muy optimista, porque por un lado se van a cancelar, por lo menos este año, y yo creo que el año próximo, los programas de movilidad, porque pues por el riesgo de contagión, hasta que no haya como una vacuna, pero también y sobre todo porque, por lo que le dije anteriormente, dado que la mayor parte del financiamiento de la movilidad en América Latina, que por sí es de las más bajas del mundo, somos atrasadísimos en movilidad de estudiantes en América Latina, ¿sí? Es decir, que estamos formando egresados prácticamente sin dimensión internacional, lo que les pone en desventaja en el mercado de trabajo y pone en desventaja también la competitividad de toda la región. Entonces, pues las familias seguramente con la severa crisis económica que nos va a tocar, muy severa en América Latina, en toda parte del mundo, pero creo que en América Latina es probable que sea más, ¿sí? Entonces, pues las familias no van a tener otras prioridades que de financiar la movilidad de sus hijos. También las instituciones públicas no van a, probablemente, en tiempo de crisis, generalmente lo primero que se va es el financiamiento de los programas internacionales, porque en nuestras instituciones todavía no hay institucionalización de la internacionalización. Es todavía, desgraciadamente, una función muy marginal. Entonces, lo que nos quedaría, si la movilidad va a bajar drásticamente, lo que nos quedaría es voltearnos hacia estrategias de internacionalización que llamamos de internacionalización en casa, que es la internacionalización del currículum, la movilidad virtual, etc.
Eso se dice fácil, pero no lo es. Es de las estrategias más complejas para implementar. Y creo yo, como especialistas de América Latina, he participado en varios estudios sobre la dimensión internacional en América Latina. Somos de las regiones más atrasadas en cuanto a lo que llamamos el concepto de internacionalización comprensiva o integral, es decir, de internacionalización del currículum. Porque para eso necesitamos primero una claridad en los propósitos, una planeación muy buenas entre las actividades internacionales y las prioridades institucionales, equipos de las oficinas de internacionalización muy profesionalizados, que no es el caso. Seguimos con oficinas muy improvisadas que cambian cada rectorado y a veces se pone personas que ni siquiera tienen el perfil para desempeñar como la función, porque la internacionalización del currículum necesita a la cabeza de las oficinas de internacionalización un personal altamente preparado, con líderes académicos que pueden entablar como programas, establecer programas junto con los académicos, programas internacionales. Necesitan tener sólidas relaciones internacionales con muchas universidades extranjeras, ¿sí? Y también la internacionalización del currículum cuesta. Cuesta porque se necesita invitar a veces profesores extranjeros a venir, se necesita invertir en medios virtuales, etc. Entonces, sí, la solución para América Latina y todo el mundo es hacer más internacionalización del currículum, pero yo creo que América Latina está muy mal preparado para ello. Doctora, sus respuestas han sido muy reveladoras. No me resta más que agradecerle por el tiempo que ha dedicado a esta entrevista a pesar de su agenda, de lo complicado de ella y del confinamiento. Muchísimas gracias a nombre de quienes formamos parte del staff de Revista Universidades y a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. También muchísimas gracias. Los invito a descargar el número 84 de la revista Universidades, que ya está en línea, en www.udualru.org. Muchísimas gracias y hasta entonces. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer trabajar con la UDUAL. Muchas gracias. Hasta pronto.